Bueno, a continuación, vamos a seguir analizando lo que es el análisis senoidal en estado estable, ¿ya? De circuitos eléctricos, pero vamos a ver un nuevo tema ahora, ¿no? Lo que es la conexión de componentes en un circuito de corriente alterna, ¿ya? Nosotros, hay tres componentes básicos que tenemos, que son el resistor, el inductor y también el capacitor o condensador, ¿no? Entonces vamos a estudiar ahorita qué sucede cuando nosotros conectamos estos elementos, ¿no? A un circuito que se alimenta con corriente alterna, ¿ya? Eso vamos a ver a continuación. Bien, entonces, un momentito. Ya. Entonces, aquí en esta diapositiva dice lo siguiente: conexión de componentes en un circuito de corriente alterna. Para analizar los circuitos de corriente alterna se emplean dos procedimientos, uno geométrico, denominado vectores rotatorios, ¿ya? O también le suelen llamar diagramas fasoriales, y otro que emplea números complejos, ¿no? Si bien nosotros solo emplearemos el primer método de resolución, ¿ya? Eh, ya, bueno, claro, o sea, nosotros lo que vamos a hacer realmente aquí es representar con diagramas fasoriales, ya las cantidades fundamentales de los circuitos eléctricos alimentados con corriente alterna, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los voltajes, ¿ya? A las corrientes también, las vamos a representar con diagramas fasoriales y para eso utilizamos números complejos, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Mediante las representaciones vectoriales, ¿ya? La longitud del vector representa la amplitud, ¿ya? Y su proyección sobre el eje vertical representa el valor instantáneo de dicha cantidad. ¿Ya? Los vectores se hacen girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Bien, aquí en las diapositivas dicen vectores. Normalmente les llamamos fasores, ¿no? Realmente son fasores, y de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? ¿Qué es un fasor? ¿Ya? El fasor aparece aquí en lo que es corriente alterna porque las ondas son sinusoidales, ¿no? Entonces, esas ondas sinusoidales matemáticamente se las puede expresar con la matemática de la variable compleja, ¿no? Y de ahí es que viene entonces el momento que uno convierte, ¿no? Estas variables complejas en representaciones, pues, gráficas, se pasan a llamar fasores, ¿no? Y los fasores, giran, ¿ya? Eso es lo que están diciendo aquí. Lo giran y lo hacen en sentido contrario al de las agujas del reloj, ¿no? Bien, continuemos. Entonces, hablemos primero de lo que es conectar una resistencia a una fuente de corriente alterna, ¿ya? En el caso de una fuente de corriente alterna alimentando una resistencia, si yo deseo calcular la corriente en esa resistencia, puedo aplicar la ley de Ohm directamente, como se ve aquí, ¿ok? La intensidad entonces en ese circuito de la resistencia, siendo alimentada por una fuente de corriente alterna, va a ser igual al voltaje en la resistencia dividido para la resistencia, ¿ya? Eh, ya, esto de aquí que ustedes ven, este gráfico, ya me está mostrando cómo es cómo es el fasor, perdón, cómo es el fasor de corriente y cómo es el fasor de voltaje, ¿ya? Estas dos representaciones de aquí corresponden a lo que es la corriente y lo que es el voltaje y cómo estas ondas son sinusoidales, ¿no? ¿Ok? Son fasores que están rotando aquí a una velocidad de omega y el hecho de que ellos estén rotando significa de que estas magnitudes provienen de ondas sinusoidales, ¿ya? Si me permiten, les muestro, me voy a adelantar un poquito el material para mostrarles lo que es un fasor. Esto de aquí es un fasor, ¿no? Entonces, fíjense cómo el fasor, que a la larga es una línea recta nomás, ¿no? Una línea recta que tiene un ángulo con respecto al eje horizontal,
Esa línea, si yo la proyecto aquí, como se ve acá, ¿ya? Y voy pues haciendo esa proyección, voy cambiando el punto en donde cae la proyección con el tiempo, ¿sí ven? Fíjense cómo se empieza a formar una sinusoide acá. Aquí se va formando una sinusoide, ¿no? Aquí vemos cómo se va formando la sinusoide, ¿ya? Entonces, hay una relación entre la señal sinusoidal que está en el dominio del tiempo, esto de acá, este lado está en el dominio del tiempo. Nosotros los problemas que hemos resuelto, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hace un tiempito atrás resolvimos unos problemas, ¿no? Ya, estos problemas están en el dominio del tiempo, ¿no? Son expresiones matemáticas en el dominio del tiempo. Ya, acá, en el segundo problema que resolvimos, aquí, bueno, aquí aparece omega t. Omega por t es la posición angular, es un ángulo, ¿no? Pero igualmente aquí aparece el tiempo. Esto está en el dominio del tiempo, se puede decir. Como vimos, analizar estos problemas cuando aparecen así expresados, es un poco complejo, ¿ya? Es un poco complejo. Ya la matemática se puede un poquito poner compleja, ya difícil de resolver, de simplificar, ¿ok? Entonces, estas expresiones en el dominio del tiempo pueden ser transformadas al dominio de los fasores, ¿ya? Pueden ser llevadas a este dominio de acá. En este dominio de acá, lo que nosotros tenemos es una variable compleja, ¿ok? Porque este eje de aquí es el eje imaginario J, el de acá es el eje real sigma, y este fasor lo que está haciendo es rotar a una velocidad omega, ¿no? Entonces son otras variables que asoman, ¿ya? Y la solución de hacer los cálculos en este dominio es más sencillo, es más simple, ¿ya? Es más simple. Son ecuaciones algebraicas las que hay que resolver para hacer cálculos de voltajes, de corrientes, etcétera. Mientras que acá las ecuaciones son más complejas. Hacer los cálculos es más difícil, ¿no? Es más difícil, es más complejo, ¿ok? Entonces, esa es la razón por la cual pues se utilizan ¿cómo es que es? Los fasores, ¿ya? Esa es la razón principal por la cual nosotros, en lugar de usar expresiones matemáticas en el dominio del tiempo, usamos expresiones matemáticas en el dominio de la frecuencia angular de omega, es decir, y de la unidad imaginaria J, es decir, usamos fasores, ¿ok? Para hacer los cálculos. Bien, ahora sí, retornemos acá a la conexión del resistor a una fuente de corriente alterna, ¿ok? Bien, pues, tenemos aquí esto de aquí que como les digo, ya saben lo que es un fasor de voltaje. Él proviene de una onda sinusoidal, ¿ya? O sea, la onda sinusoidal de alimentación de la fuente está alimentando esta resistencia. Es decir, que en la resistencia nosotros lo que tenemos, el voltaje en la resistencia, el voltaje que nosotros tenemos aquí, corremos esto nomás, el voltaje que yo tengo en esta resistencia, BR, ese voltaje tiene una forma de onda sinusoidal, ¿ya? Porque la fuente tiene una forma de onda sinusoidal. Entonces eso se manifiesta acá también, ¿no? Como una forma de onda sinusoidal, ¿ya? En la resistencia. Entonces, es decir, que yo puedo representar por un fasor al voltaje en la resistencia, como se ve ahí. La corriente que circula por la resistencia, IR, la corriente IR que circula por la resistencia, también ella va a tener una forma de onda sinusoidal. Por lo tanto, yo puedo manifestar gráficamente a la corriente de la resistencia como un fasor, ¿no? Como se indica aquí. Aquí está el fasor de corriente y aquí está el fasor de voltaje. ¿Y qué hacen estos dos fasores? Están rotando, están dando vueltas. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué se utiliza esto? Porque más adelante vamos a ver que las matemáticas, los cálculos se vuelven más sencillos. Si yo deseo calcular valores de corriente, es más fácil trabajar con fasores. Si yo deseo calcular valores de voltaje, es más fácil trabajar con fasores.
¿ya? Es más sencillo. Si no tuviéramos esto de aquí, nos tocaría trabajar con expresiones más difíciles como estas, por ejemplo, para el voltaje, corriente, quién sabe, va a salir algo parecido, pero son expresiones más complejas, más difíciles de analizar, ¿no? Matemáticamente, ¿ya? Bien, entonces por eso trabajamos nosotros con fasores, ¿ya? Ya, aquí nos están dando una información, nos dicen lo siguiente. Nos dicen que en la resistencia que está siendo alimentada por una fuente, la corriente y el voltaje están en fase. ¿Qué significa que estén en fase? Que no hay un ángulo un ángulo de desfase entre las dos ondas, ¿no? A ver, entonces, el voltaje, que es este que está aquí, yo lo voy a dibujar acá. Lo voy a dibujar acá. Dice que está en fase, entonces lo voy a poner, es una onda sinusoidal, por lo tanto es así. Este va a ser el voltaje BR, ¿ok? Y la corriente que es todo esto realmente desde acá, ¿sí o no? Ahí está la corriente. La voy a dibujar acá arriba. También dice que está en fase con el voltaje, por lo tanto, ambos coinciden en su origen. Ahí está la corriente. Ya. ¿Y por qué yo hice más grande a la corriente? Porque resulta que la longitud de aquí hasta acá de la corriente, ya, esa es IR, es mayor que la longitud que nosotros tenemos de aquí hasta acá del voltaje. Este de aquí es BR. Por lo tanto, quiere decir que la amplitud del voltaje máximo, ya, según mi información de mi diagrama fasorial, esa amplitud es menor que la amplitud de la corriente, a la cual le llamamos corriente máxima. ¿Ya? Si se dan cuenta cómo yo convertí, cómo pude transformar el diagrama fasorial en un diagrama en función del tiempo, ¿ya? ¿Ok? Esto es un gráfico de la corriente y el voltaje en función del tiempo. Acá yo tengo un diagrama fasorial, ¿no? En donde dibujo dos vectores, se les podría decir, o fasores, que están rotando, ¿no? A una velocidad omega. Entonces, los diagramas fasoriales que aparentan ser dos líneas así, que no dan mucha información, realmente ellas sí dan información. Nos están diciendo cómo son las ondas. Aquí, como la una está encima de la otra, el voltaje está encima de la corriente, se dice que están en fase las dos ondas. Por lo tanto, ambas empiezan en el mismo lugar, ¿no? La corriente aquí y el voltaje aquí. El voltaje tiene una amplitud más pequeña porque en el diagrama fasorial veo que la longitud del fasor es más pequeño. La longitud de la corriente es más grande, ¿no? Eso se conoce como la amplitud. Por lo tanto, este es el valor de amplitud del IM, ¿no? La corriente tiene un IM que está más arriba que el BM aquí mismo, ¿no? En este gráfico. Bien, yo saqué información de mi diagrama fasorial, ¿ya? Ok, entonces voy a borrar esto nomás. Borremos esto. Bien. Entonces, eso es lo que yo puedo deducir que sucede con un resistor o una resistencia. Y el voltaje y la corriente se encuentran en fase en el resistor cuando se los alimenta con corriente alterna. Así es como se va a comportar, ¿ya? A nivel gráfico dice tensión en intensidad están en fase. La tensión y la intensidad están en fase, pues los vectores o fasores que representan a ambas magnitudes están sobre la misma recta, están uno encima del otro, ¿ya? Eso podemos ver nosotros aquí, ¿ok? El voltaje, pues, es una onda sinusoidal, como se puede ver acá, ya el voltaje de alimentación es una onda sinusoidal y es igual a V sub 0 seno omega t, ¿no? Ya, ¿qué sucede en cambio con el condensador? Ya, si nosotros llegamos e introducimos un condensador, ya, en un circuito de corriente alterna, la reactancia, ya, o sea, la oposición al paso de la corriente ejercida, a la corriente alterna ejercida por ese condensador, es igual a 1 sobre omega C, ¿ya? Normalmente aquí en esta diapositiva le están poniendo RC, ¿no? Lo que se suele realmente, en lugar de RC, se suele decir es XC, XC, ¿ya? Es más común encontrarse con XC que con RC, ¿ya? Entonces, XC
va a ser igual, X es la reactancia capacitiva, va a ser igual a 1 sobre omega C. Esa es la reactancia capacitiva. Y la reactancia es esa oposición al paso de la corriente alterna, ¿no? Que ejercen los condensadores. ¿Ya? Ustedes pueden ver si, recuerden que omega es igual a 2pi por F, ¿no? Entonces, si yo llego aquí y digo XC es igual a 1 sobre 2pi por F por C, entonces, ¿qué sucede con la reactancia capacitiva cuando la frecuencia aumenta? ¿Mm? ¿Qué va a pasar? Si la frecuencia crece, la reactancia capacitiva se hace más pequeña porque yo tengo en el denominador de esta fracción un número más grande. ¿Ya? Entonces te decrece. Y si la frecuencia disminuye, la reactancia capacitiva va a aumentar. ¿Ya? Esa es la razón por la cual en corriente continua los condensadores suelen actuar como circuitos abiertos, ¿no? En el estado estable, porque no tenemos frecuencia, entonces prácticamente ellos no, tienen una reactancia infinita, ¿ok? Mientras que para altas frecuencias los condensadores suelen actuar como cortocircuitos, ¿ya? O sea, no oponen, no se oponen, ¿no? Al paso de la corriente, ¿ya? Bien, eso con respecto a los condensadores, ¿ya? Aquí está lo que es C, C es la capacitancia del condensador, omega es la velocidad angular, o frecuencia angular, o velocidad también angular, y X es la capacitancia, ¿no? En ohmios, es la reactancia capacitiva, perdón, ¿no? Aquí esto está medio raro, es reactancia capacitiva, X es la reactancia capacitiva y se mide en ohmios, ¿ya? Entonces, ¿qué es XC? XC es la reactancia capacitiva, eso es XC, reactancia capacitiva, ¿ya? Eso de ahí es XC, ¿ya? X es la reactancia capacitiva y se mide en ohmios. Bien, Eh, el momento que nosotros conectamos un condensador a una fuente de corriente alterna, como se ve aquí en este circuito, aquí yo tengo una fuente de corriente alterna que está alimentando un condensador. Ya, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que hay una respuesta, ¿no? La fuente alimenta con voltaje al condensador, ¿ya? Y la respuesta es que aparece la corriente eléctrica. ¿Ya? Empieza a circular la corriente eléctrica aquí, ¿ya? Pero esta corriente eléctrica, que es una corriente fluctuante, es una corriente alterna, ¿ya? Lo que sucede con ella es que se desfasa con respecto al voltaje, ¿ya? Eso es lo que ustedes pueden ver acá, en esta parte, ¿ya? El diagrama fasorial, que es este que está aquí, me dice que hay un desfasamiento de 90 grados. La corriente se dice que se adelanta 90 grados con respecto al voltaje, ¿ya? Entonces, recuerden que esto está rotando, este es el diagrama fasorial, esto está rotando, ¿no? Entonces, si esto está rotando, ahí se puede observar claramente que la corriente va por delante del voltaje. O sea, si esto está dando vueltas así, está dando vueltas así, ¿ya? Entonces, este fasor de aquí y este fasor de acá, imagínense que están dando vueltas, están girando en una competencia, ¿no? Tienen que dar vueltas aquí. Entonces, ¿cuál de ellos dos va primerito? ¿La corriente o el voltaje? Si los dos están girando en este sentido, en el sentido antihorario. ¿Mm? Imagínense que yo tengo aquí, a ver si me puedo hacer entender. Imagínense que yo tengo aquí montado sobre este fasor un corredor, una persona. ¿Ya? Ahí está una personita. Esa personita está rotando como si fuese un carrusel esto. ¿Ya? Está rotando, está dando vueltas aquí a una velocidad omega. Y acá tengo otra persona que está montada sobre este fasor de aquí. ¿Ya? Imaginémonos eso. Entonces, si son dos personas y están rotando en este sentido, en sentido antihorario, entonces, ¿cuál de ellas va primero? ¿La roja o la verde? ¿La que va sobre la corriente o la que va sobre el voltaje montada? Definitivamente la que va sobre la corriente. Esto está rotando así.
Entonces, el verde ve como que está más adelante el rojo, ¿no? El voltaje ve como que está más adelante la corriente, porque esto está rotando así. Entonces se dice que la corriente está en adelanto, ¿ok? En adelanto, ¿ya? Entonces, ¿y cuánto está en adelanto? 90 grados, ¿ya? Entonces, el punto de partida de la corriente es 90 grados antes que el del voltaje. O sea, yo voy a llegar aquí, voy a prolongar esto un poco, ¿ya? Y aquí es el punto de partida de la corriente y 90 grados después es el punto de partida de el voltaje. 90 grados después, ¿ok? Entonces aquí hay 90 grados, ¿ya? 90 grados después es el punto de partida del voltaje. Eso quiere decir que el voltaje está retrasado con respecto a la corriente o que la corriente está adelantada con respecto al voltaje. ¿Cuánto? Un ángulo de 90 grados. Ese es el efecto capacitivo sobre la corriente. La corriente se adelanta. Yo alimento un condensador con un voltaje en un circuito y la respuesta de ese circuito es generar una corriente, es crear una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica se adelanta 90 grados con respecto al voltaje del condensador, ¿ya? Esto es corriente en el condensador y voltaje en el condensador. Entonces, el voltaje se va, o perdón, la corriente que fluye por el condensador va a estar adelantada 90 grados con respecto al voltaje. Eso es lo que causa un condensador, ¿ok? Bien, este, bien, eso sería, ¿no? Básicamente. Ahora, la bobina, ¿ya? La bobina o inductor, ¿ok? Nosotros tenemos pues lo siguiente, dice, cuando se introduce una bobina en un circuito alimentado por corriente alterna, debido a la variación de la intensidad se genera una variación en el campo magnético, en el interior de la bobina y por tanto una variación en el flujo y fuerza electromotriz inducida, ¿ya? Eh, en la figura que se detalla a continuación, cuando la intensidad de la corriente I cambia con el tiempo, se induce una corriente en el propio circuito, ¿no? Que es la flecha dice que es de color azul. Se refieren a esta flecha que está aquí, esta y esta, ¿ya? Que se opone a los cambios de flujo, es decir, a la intensidad. Eso que se conoce, eso de oponerse a los cambios de flujo, se conoce como la ley de Lenz, ¿ok? Bien, entonces veamos qué es lo que nos están tratando de explicar aquí en esta diapositiva, ¿ya? El puntito, estos puntos que ustedes ven, a ver, primera cosa, esto que ustedes ven aquí, aquí hay un primer caso y acá hay otro caso, ¿ya? Están analizando dos casos en esta diapositiva, ¿ya? Esto aquí que ustedes ven es un inductor, como que ustedes tuvieran un inductor así, ¿ya? Un inductor y lo hubieran cortado, ¿no? Al inductor. Hubieran cogido un plano ahí, track, y ese plano lo que hubiera hecho es cortar por la mitad al inductor, así, prac, lo hubiera cortado, ¿ok? El momento que lo cortan, les va a quedar así como se indica aquí, así les va a quedar, ¿no? O sea, ustedes solo van a poder poder ver los cables ahí cortados, ¿no? De frente, cuando lo ponen de frente van a ver los cables cortados. Estos son los cables ya cortados del inductor. Ahora, ¿qué son estos puntos que ustedes ven aquí? Estos puntos significan que es una corriente que está en dirección hacia nosotros, ¿ya? Es como saliendo de la diapositiva, ¿ya? Este punto. Y la cruz significa que es una corriente como que está entrando hacia la diapositiva, ¿ya? Y aquí se ha hecho la conexión, ¿no? Como que de esta espira del inductor. O sea, esta espira la estamos analizando, esta espira, ¿ya? Entonces, cuando entra la corriente, dicen que el campo magnético toma este sentido, ¿ya? Toma este sentido, ¿ok? Esta corriente de aquí, ¿ya? Esta corriente de aquí va a generar un campo magnético que va a ir opuesto, ¿no? Con respecto a este campo de aquí,
el campo magnético generado por esta corriente de aquí se va a ir para abajo, ¿ok? O sea, va a estar en oposición, ¿no? Al campo magnético principal, ¿ya? Y eso, pues, eso es la ley de Lenz, ¿no? La corriente va a generar, o sea, va a aparecer una corriente en las espiras que trata de crear un campo magnético opuesto al campo magnético original, que es este campo magnético que está aquí. ¿Ya? Y esta es la corriente, ¿no? Como tal. O sea, la respuesta de este inductor es eso, ¿no? Es tratar de crear una corriente opuesta que crea un campo magnético opuesto al campo magnético original, ¿ya? Eso es lo que nosotros, pues, vamos a tener, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos que una corriente en el inductor está disminuyendo, está decreciendo de valor, ¿ya? Lo que vamos a generar es un campo magnético, ¿ya? Que evite que eso suceda, que la corriente disminuya, sino que más bien aumente, ¿ya? Eso se conoce como la ley de Lenz, ¿ok? Aquí la corriente está disminuyendo, está cayendo, el valor de corriente está cayendo por esta espira, entonces el campo magnético que se quiere crear es un campo magnético que más bien va a hacer que la corriente crezca, ¿ok? Va a hacer que la corriente crezca. Eso es lo que se trata de generar. Y acá, en esta bobina, lo que me están diciendo es que la corriente, en cambio, está aumentando su valor. Si la corriente está aumentando su valor, entonces la respuesta aquí es crear una corriente que se oponga a ese aumento en la corriente original, ¿ya? Que se oponga. Entonces la corriente va a circular en sentido opuesto, ¿ya? A esa corriente original, ¿ya? Bien, eso sería con respecto a este inductor, ¿no? Ahora, bueno, el inductor, ya si nosotros lo alimentamos con corriente alterna, ¿no? Eh, vamos a ver a continuación cómo es que actúa el inductor cuando lo alimento con corriente alterna. Ya, el inductor pues presenta reactancia, ¿ya? ¿Qué era la reactancia? Es la oposición al paso de la corriente alterna, ¿no? En este caso de un inductor, o sea, presenta una reactancia inductiva. Nuevamente, la reactancia inductiva por lo general viene expresada por XL, no por RL, sino XL, ¿ya? XL. Entonces, la reactancia inductiva es la oposición al paso de la corriente alterna a través de un inductor. Y XL es igual a omega L, ¿no? Esto de aquí es reactancia inductiva. Inductiva, ¿ok? Oposición al paso de la corriente alterna a través de un inductor. Tiene un valor la reactancia inductiva, es igual a omega por L. ¿Se acuerdan? Omega es igual a 2pi por F. Por lo tanto, XL es igual a 2pi por F por L. ¿Ya? Se puede ver entonces que eh, la reactancia inductiva depende de la frecuencia. ¿Ya? ¿Qué sucede con la reactancia inductiva? Que si yo aumento la frecuencia, el valor de reactancia inductiva me va a dar más alto. O sea, hay mayor oposición al paso de la corriente alterna por un inductor cuando la frecuencia es alta. La frecuencia de la señal de alimentación es alta. Si reduzco la frecuencia, la reactancia inductiva se hace más pequeña. O sea, ese inductor presenta menor oposición al paso de la corriente alterna. ¿Ok? Bien. L es la inductancia, ¿no? Es la inductancia. Bien, ahora, ¿cómo la inductancia puede ser calculada? Ya con esta fórmula que ustedes ven aquí, ya, esta es para esta ecuación pues sirve para una inductancia como la que nosotros estamos viendo aquí, ya, con esta geometría, ¿no? Entonces yo puedo aplicar esta ecuación, ¿no? Mu es la permeabilidad del material del núcleo multiplicado por el número de vueltas que tiene la inductancia o el inductor multiplicado por la sección transversal del inductor, ya el área
de la sección transversal del inductor dividido para la longitud, ¿ya? Bien, ahora, cuando se alimenta con corriente alterna un inductor, yo lo que voy a tener es lo siguiente, ¿no? Primero, si yo alimento con una fuente de voltaje alterno un inductor, hay una respuesta, ¿no? De ese circuito y esa es la corriente del inductor, ¿no? Llamémosle IL, la corriente del inductor IL, ¿ok? Ya, ¿qué sucede con la corriente del inductor? La corriente del inductor, pues, se dice que se retrasa con respecto al voltaje del inductor, ¿ya? Se retrasa. Y eso está indicado aquí en este gráfico, ¿no? Nosotros tenemos un voltaje inductor que es este que está aquí, graficado. Este es el voltaje del inductor. Y la corriente del inductor, les dije que se retrasaba y se retrasa realmente 90 grados con respecto al voltaje en el inductor, ¿ya? Con respecto a este voltaje. Entonces, esos 90 grados ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? El retraso, recuerden, gráficamente se veía como que se había desplazado la onda hacia la derecha. Entonces yo la grafico a la corriente como que tiene su punto de partida aquí, es decir, a 90 grados del eje, ¿no? Del origen de los ejes. A 90 grados hacia la derecha, aquí, en este punto. Ahí es donde parte la corriente, ¿no? Entonces eso quiere decir que hay un retraso, ¿ya? De la corriente de un ángulo de 90 grados. O sea, el retraso es de 90 grados. Eso es lo que tenemos nosotros de retraso, 90 grados. Y eso es lo que pasa, ¿no? En el inductor, ¿ya? La corriente se retrasa 90 grados con respecto al voltaje, ¿ok? Bien, ya los fasores, pues ya hablamos de ellos hace un momento. Es una manera de representar, ¿no? Una onda sinusoidal, pero en otro dominio, en otro espacio, ¿no? Las ondas sinusoidales vienen en función de ángulos, ¿ya? O directamente de tiempos, ¿no? Entonces la matemática es más compleja para resolver estas o para hacer cálculos, ¿no? De voltajes, corrientes con estas variables. Entonces, en lugar de eso, pues se utilizan fasores, ¿no? El fasor es una representación de la onda sinusoidal que varía en el tiempo, pero dentro de otro dominio. O sea, de esta de aquí, pero dentro de otro dominio, en donde tengo la frecuencia compleja, la variable compleja J, ¿ya? Y lo que hace, pues, y también se trabaja con la velocidad angular. Entonces, cuando ustedes vean un fasor, realmente tienen que imaginarse que eso está rotando, no está dando vueltas a una velocidad angular. ¿Ya? Y que ese fasor proviene de una onda sinusoidal, ¿ok? Bien, a ver, ya, para no perder el hilo de lo que ahorita estamos hablando del inductor, ¿ya? Es importante que yo les muestre, porque ya aquí veo que empiezan a hablar bastante del fasor, de los fasores, para meterme pues en no perder el hilo de eso, vámonos a esta diapositiva, ¿no? Esta diapositiva, la de la página 44. Ya en esta diapositiva, pues yo tengo lo que dice aquí son los ángulos de fase de tensión e intensidad en lo que es un circuito resistivo, ¿ya? Un circuito inductivo y un circuito capacitivo, ¿no? Entonces nosotros hemos visto eso ahorita. Vimos que yo tengo una onda de corriente alterna que alimenta a una resistencia. Yo vi ese circuito y analicé, ¿no? Cómo era el comportamiento de la corriente por la resistencia y el voltaje en la resistencia. ¿Ya? Y es así, como se indica aquí. Ambas cantidades están en fase. La corriente y el voltaje en la resistencia están en fase. ¿Ok? Y este es el diagrama fasorial. Ahora, si yo tengo, en cambio, tengo también mi fuente de corriente alterna, pero ahora tengo un inductor, ¿no? También analizamos eso. Ya, entonces aquí, de aquí a acá está el voltaje en el inductor y por aquí viene la corriente del inductor. ¿Ok? Entonces, fasorialmente, así es como se comportan la corriente y el voltaje. Existe un retraso de la corriente de 90 grados. La corriente se retrasa 90 grados con respecto al voltaje. Eso me están diciendo aquí. Hay una velocidad angular, ¿no? Y estos son fasores que están moviéndose,
¿ya? En este sentido, en el sentido antihorario. Por lo tanto, la corriente está retrasada con respecto al voltaje, ¿ya? Un ángulo de 90 grados. Eso sucede con los inductores. Y con los condensadores, si yo tengo una fuente que alimenta un condensador, ¿ya? Entonces, aquí está el voltaje en el condensador y por acá viene la corriente en el condensador, ¿no? Entonces, ese voltaje y esa corriente son sinusoidales, ¿ya? Por eso se los puede representar con fasores. Ya, y la corriente se adelantaba, ¿no? Recuerden que la corriente está adelante, en cambio, ahora, con respecto al voltaje. Esto está dando vueltas así. Está rotando a velocidad angular en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, la corriente va a estar adelantada a 90 grados con respecto al voltaje. Así es como se comporta en, en en este elemento, ¿no? En el condensador. ¿Ya? Ya, muy bien. Ya. Entonces vamos ahora sí, regresemos a las diapositivas que tenemos que revisar, que tratan más el tema de los fasores, ¿no? Ya, entonces hasta aquí. Ahora, ya, hemos visto entonces que las cantidades voltaje y corriente en un circuito resistivo, en un circuito inductivo, en un circuito capacitivo, eh, son ondas sinusoidales y que estas ondas sinusoidales pueden ser representadas gráficamente a través de lo que es un diagrama fasorial, ¿ya? Diagrama fasorial, por ejemplo, ese de ahí, este de aquí es un diagrama fasorial. Este es un diagrama fasorial. Ya hemos visto algunos diagramas fasoriales. Acá esto también es un diagrama fasorial. Ya, si me voy más adelante, a las diapositivas de más adelante, aquí estos tres son diagramas fasoriales. Diagrama fasorial del circuito resistivo, diagrama fasorial del circuito inductivo y diagrama fasorial del circuito capacitivo. ¿Ok? Estos gráficos se llaman diagramas fasoriales. Bien, entonces nosotros estudiemos más esto de qué es un fasor. ¿Ya? Entonces, un fasor es un número complejo. Es un número complejo que representa la amplitud y el ángulo de fase de una sinusoide. ¿Ya? Nosotros a un fasor lo podemos expresar de tres maneras, como forma, en su forma rectangular, en su forma polar y en su forma exponencial, como se indica aquí. ¿Ya? Entonces, el fasor ustedes lo grafican siempre en un plano cartesiano, en donde el eje horizontal es sigma, es la parte real de un número complejo, y j es la parte imaginaria del número complejo. ¿Ya? Entonces, digamos que yo tengo el fasor, yo voy a poner un valor, no sé, z igual a 5 más j4. Ya, ese ahí es un fasor. ¿Ok? Fíjense que el j es raíz de -1. Es la variable imaginaria. Tal vez ustedes en análisis matemático o en cálculo o en otra materia de estas de ciencias básicas de matemáticas, trabajaron con números complejos. Y ahí lo que hacía uno era trabajar con la letra I, ¿no? Decía que I es igual a raíz de -1, ¿ya? Acá nosotros, en lugar de usar la I, usamos la J. J es igual a raíz de -1. ¿Ya? ¿Y por qué hacemos eso? Porque la letra I, los ingenieros eléctricos y electrónicos lo utilizamos para la corriente, para la variable de corriente, ¿no? Entonces puede haber confusión si nosotros colocamos aquí la I. Por eso trabajamos con la letra J. Entonces 5 más J4, este es un fasor que yo ahorita me he inventado. Entonces, ¿cómo yo grafico ese fasor aquí en el plano cartesiano? Dice que es 5 la parte real. O sea, este de aquí es sigma. ¿Ya? Y J4 es la parte imaginaria, ¿no? Esto de aquí es la parte imaginaria, ¿ya? Entonces, ¿cómo gráfico? Llego 1, 2, 3, 4, 5 y dice 4J. 1, 2, 3, 4. J positivo, acá está el 4. Entonces, ahí, justo donde se unen estos dos puntos, ahí es en donde está el fasor, ¿no? Z. Entonces yo podría aquí llegar y hacer así una extensión y decir que esto es Z. ¿Y Z qué está haciendo? Está rotando, ¿no? A una velocidad omega.
Ese es mi fasor, ¿no? Que yo asumí, en donde yo asumí valores y ahí lo acabo de dibujar. Entonces, esta es la forma rectangular de expresar el fasor. Esta de aquí es la forma rectangular de expresar al fasor Z, que yo me inventé. ¿Ok? Hay otra manera de expresar al mismo fasor Z, que es con esta ecuación que está aquí abajo, con esta que está aquí. ¿Ya? Esta de aquí es la forma polar de expresar a un fasor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es este ángulo phi del cual están hablando aquí? Aquí están hablando de un ángulo phi. ¿Sí ven este ángulo? Ya, este phi es el ángulo que forma el fasor con la horizontal, o sea, es este ángulo que está aquí. Este ángulo de aquí es el ángulo phi, ¿ya? ¿Y qué es R, en cambio? ¿Qué sería R? R es la longitud que tiene Z, o sea, R es el valor absoluto de Z, el valor absoluto de Z, ese es R, ¿ya? ¿Cómo se calcula el valor absoluto de Z, que es igual a R? Se calcula la raíz cuadrada de las componentes de Z, o sea, sería 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y a eso le saco la raíz cuadrada. Ya, eso es R. Es lo que se le conoce también como módulo o magnitud, ¿ya? Entonces yo si tengo esos dos valores, si tengo el valor de phi y tengo el valor de R, puedo expresarlo en forma polar. ¿Cómo puedo determinar el valor de phi? El valor de phi vendría a ser igual al arco tangente del cateto opuesto. El cateto opuesto al ángulo phi es este que está aquí y el cateto adyacente es este que está acá. Entonces sería arco tangente de 4 sobre 5. Arco tangente de 4 quintos, ¿no? Y esto aquí me va a dar un ángulo, ¿ya? Y ese es el ángulo que yo debería colocar acá, ¿no? Esta es la manera de la forma polar para expresar un número complejo Z. Y hay otra forma incluso que se llama la forma exponencial, que es esta que está aquí, la última, en donde coloco el valor de R y coloco la constante de Euler, E, exponencial a veces le llaman también, E elevado a la J y phi. J es la unidad imaginaria, J, y phi que es el ángulo, ¿no? Que sería en este caso arco tangente de 4 sobre 5. Muy bien, entonces son formas de expresar los fasores, ¿ok? Son formas de expresar que nosotros tenemos a los fasores. Aquí dice que R es la magnitud o módulo del fasor y phi es el ángulo de fase, ¿ya? El módulo se lo puede calcular con la raíz cuadrada de las componentes en X y Y, ¿ya? Tal como yo lo hice acá, ¿ya? El ángulo es el arco tangente del cateto opuesto sobre el adyacente, ¿no? Y yo pudiera determinar X, ya la componente X, la componente real del fasor, multiplicando el módulo por el coseno del ángulo. Esto es trigonometría, ¿no? Porque el coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre la hipotenusa. De ahí sale esa ecuación. O sea, esta ecuación que ustedes ven aquí sale de trigonometría, ¿no? Coseno del ángulo phi es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pues de ahí sale esta ecuación. Están despejando la X. X queda eh, R coseno de phi. ¿Ya? Y la de acá también sale de trigonometría porque decimos que el seno del ángulo phi, el seno del ángulo phi es igual a cateto opuesto, que es Y dividido para la hipotenusa, ¿no? Entonces de aquí sale esta ecuación. Despejan Y y les queda eso. ¿Ya? Son ecuaciones que permiten calcular las componentes del fasor. Las componentes del fasor son, por ejemplo, para el fasor que yo acá puse, Z igual a 5 más J4, la componente real es esta y la componente imaginaria es esta que está acá. 5 es la componente real y J4 es la componente imaginaria, ¿no? Y esas componentes ustedes las pueden calcular con esta ecuación que está acá.
¿ya? X igual a R por coseno de phi y Y es igual a R por seno de phi. Bien, este, ya justamente aquí están nuevamente haciendo el análisis que yo les dije. Aquí tenemos un fasor, ¿ya? Al cual se le llama Z. Tiene de magnitud o de longitud R, un ángulo phi y componentes X y Y, ¿ya? Entonces, en función de todos esos parámetros que les acabo de mencionar, nos salen estas ecuaciones que están acá, ¿no? Que podemos usar para calcular esos parámetros. Por ejemplo, la magnitud del fasor, o sea, esa magnitud le estamos llamando R. Ese valor R puede ser calculado con la raíz cuadrada de las dos componentes, X y Y, ¿no? Elevadas al cuadrado y sumadas, ¿ya? El ángulo phi, el ángulo que forma la horizontal con el fasor, ese ángulo phi puede ser calculado con el arco tangente de la componente Y dividido para la componente X. La componente X puede ser calculada con el módulo R multiplicado por el coseno del ángulo phi. Y la componente en Y, esta que está aquí, puede ser calculada multiplicando el módulo del fasor, es decir, R, es decir, la variable R, multiplicado por el seno de phi, seno del ángulo phi. ¿Ya? Este, bien, entonces un fasor se puede representar así, ¿no? Con sus coordenadas rectangulares, con coordenadas polares, ¿ya? O este, coordenadas exponenciales, ¿no? Ya de aquí de esta ecuación yo pudiera sacar las coordenadas exponenciales también, ¿ok? Bien, entonces nosotros tenemos esto de aquí que es el dominio del tiempo, la expresión en el dominio del tiempo. Recuerden, hace un momento yo les dije que el gran objetivo de usar los fasores es reducir la complejidad al hacer los cálculos. Entonces yo, eh, aquí tengo pues esta expresión en el dominio del tiempo y la voy a transformar a un fasor. A esto que está aquí lo transformo a un fasor, ¿no? Ojo, los fasores siempre salen de cosenos. Nosotros aquí tenemos un coseno, ¿ya? Entonces por eso es que directamente podemos transformar a fasor. Si ustedes hubieran tenido aquí un seno, primerito tendrían que transformar ese seno a coseno, ¿no? Ya resolvimos un problema anteriormente en donde se hacía eso. Y de ahí recién podían transformar a forma fasorial, a la expresión. ¿Ya? Entonces, toda esta expresión que está aquí está siendo expresada acá en forma fasorial. ¿Ya? Y para eso se necesita que sea cosenos aquí, que haya un coseno, no seno, sino coseno. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo se transforma en forma fasorial? Tomo la amplitud, la escribo, tomo el ángulo aquí y lo escribo acá. Entonces, esta es la forma fasorial en forma polar. Esta es la forma polar, ¿no? Del fasor, en donde solo se coloca la amplitud de la onda sinusoidal y se coloca el ángulo, ¿no? Ya, este símbolo que ustedes ven aquí, este símbolo que ahorita lo estoy remarcando, significa ángulo. Se lee con ángulo, ¿ya? O sea, aquí me están diciendo que el fasor B es igual a BM con ángulo de phi, ¿ya? Así se leería. El fasor B es igual a BM, donde BM es la magnitud de la onda sinusoidal, con ángulo de desfase phi, ¿ya? El ángulo de desfase phi, ¿ok? Deben colocar el signo que tienen aquí. Si el ángulo aquí dice que es positivo, entonces ustedes aquí colocan positivo, ¿ya? Si el ángulo aquí dijera menos phi, entonces tienen que colocar aquí menos phi, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de los fasores, un ángulo positivo aquí significa adelanto, ¿ya? Adelanto, o sea, la onda está movida hacia la izquierda, está desplazada hacia la izquierda. Y un ángulo negativo significa retraso, es decir, la onda está desplazada hacia la derecha, ¿ya? Bien. Ok, dice, observe que la representación en el tiempo de un fasor, por ejemplo, del voltaje, es una expresión cosenoidal. Tienen que usar el coseno. Por lo tanto, en la siguiente tabla, las expresiones senoidales, ya al representarse de forma fasorial, deben presentar un desfase de menos 90 grados, ¿no?
Porque si yo le coloco ese desfase de menos 90 grados, ¿ya? Yo a la onda senoidal eh, la estoy retrasando, ¿ya? Bueno, aquí han colocado en menos 90 grados, pero se refieren al gráfico como tal, ¿no? La estoy desplazando hacia la izquierda, la onda senoidal, y con eso pues consigo que haya que se transforme en una onda coseno, ¿ya? A ver, aquí nosotros tenemos un voltaje que está como una expresión de cosenos. Si yo lo quiero transformar directamente a fasor, entonces yo simplemente a ese voltaje anoto el valor pico que es Bm, ya, anoto ese valor pico aquí y digo ¿con ángulo de cuánto? Con ángulo de phi, positivo. Se acabó. Ese es el fasor de esa expresión. Acá abajo yo tengo en cambio seno, dice seno. Entonces no puedo transformar directamente a fasor. Debo primero ya transformar esto como un coseno, ¿ya? Como un coseno. Entonces, si yo quiero transformar esto como un coseno, ¿qué debería yo hacer con la onda sinusoide? La sinusoide es esa onda que nosotros tenemos que pasa por el origen, ¿no? Es esta de aquí. Esa es la sinusoide, el seno, ¿ya? Este de aquí es el seno, ¿ok? El coseno es una onda igualita a la sinusoide, pero ella en cambio el pico es el que es el punto de partida, ¿no? El pico. Entonces, el coseno es así. Ahí está, ¿no? Entonces, esta de aquí es el coseno. Ah, entonces, ¿qué es la onda cosenoidal? De esto ya lo estudiamos, ¿no? Incluso en una clase anterior. El seno, en la coseno, la función coseno es la función seno, pero movida hacia la izquierda. ¿Cuánto? 90 grados, ¿ya? Movida hacia la izquierda, ¿cuánto? Un ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces yo necesito este, hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, el coseno, a ver, el seno aquí sería seno omega t, este seno omega t, ¿ya? A ese seno omega t yo lo quiero transformar en coseno, ¿ok? Entonces, yo debería, si lo quiero transformar en coseno, yo tengo pues que llegar y colocar aquí un argumento como el que sigue, ¿no? Sería omega t menos 90 grados, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esta manera yo estoy diciéndole que a la onda coseno, si quieres que sea como el seno, a la onda coseno, a esta onda la tienes que desplazar 90 grados en retraso. Eso a ella la va a desplazar hacia la derecha y la va a poner encima de la senoidal de acá. O sea, coseno de omega t menos 90 grados es igual a seno de omega t, ¿ya? Es igual a seno de omega t. Coseno omega t menos 90 grados es igual a seno omega t, ¿ya? Ahora, aquí abajo yo no tengo seno omega t, sino que tengo seno de omega t más phi, ¿ya? Entonces, ya no es solo omega t, sino que es omega t más phi, ¿ya? Entonces, todo esto de aquí, a ver, esto que está aquí, que es omega t, ¿ya? En lugar de ser omega t, es omega t más phi, ¿ya? Entonces, ¿yo qué debería hacer acá? Ya no es omega t, solo omega t, sino que es omega t más phi. Así está expresado aquí abajo. Entonces, a este omega t de aquí, yo lo reemplazo por omega t más phi. Acá también, omega t más phi. Entonces, esto de aquí, me quedé sin espacio. Esto que está aquí, ¿ya?
Recuerdan, al omega t lo reemplazo por omega t más phi. Esto que está aquí me va a quedar coseno de omega t más phi, ¿ya? Menos 90 grados es igual a seno de omega t más phi, ¿ya? Seno omega t más phi. Me queda esta expresión que está aquí, ¿ya? O sea, seno de omega t más phi ha sido igual a coseno omega t más phi menos 90. Esta expresión de aquí yo ya la puedo expresar como un fasor, ¿ya? ¿Cómo se hacía para expresar esta cosa como un fasor? Cogía, recuerden el ángulo, este es el ángulo, phi menos 90, y ese es el que se coloca como ángulo del fasor, ¿ya? Y la amplitud, bueno, la amplitud no la hemos tocado, la amplitud sigue siendo el BM original, ¿no? Sigue siendo BM. Entonces, por eso coloco BM aquí, ¿ya? De ahí es de donde proviene esta expresión. O sea, cuando yo tengo senos, si yo quiero llevarlo al dominio fasorial, entonces debo colocarlo así, como phi menos 90 grados. Entonces, yo he tratado aquí de indicarles a ustedes de dónde es que viene ese phi menos 90 grados, ¿ya? Y proviene pues de este análisis. Ya, ustedes, bueno, si quieren pueden tratar de recordar siempre este análisis o lo que pueden hacer es memorizarse, ¿no? Esto de aquí. Si nosotros tenemos seno omega t más phi y quiero convertir esa expresión como un fasor, entonces el argumento del fasor, el ángulo del fasor, yo lo coloco como phi menos 90 grados, con amplitud de m, que es la misma de acá, ¿ya? Aquí tengo una corriente como fasor, perdón, una corriente como una función coseno, y cuando es así directamente la reemplazamos, la podemos convertir a fasor, ¿no? O sea, colocamos la amplitud m con ángulo de desfase teta, ¿no? Y ese es el desfase que acá se muestra en la representación en el dominio del tiempo, ¿no? O sea, la representación en el dominio del tiempo es im coseno, abro paréntesis, omega t más teta, cierro paréntesis. Ya, esa misma expresión expresada en el dominio fasorial sería im, que es la amplitud, con ángulo de teta, que es el ángulo de desfase. ¿Ya? Y finalmente acá, bueno, acá tenemos una corriente que está expresada con una sinusoide. Recuerden, tocaría ver cómo me queda expresada como una coseno, como una función coseno, esa expresión de sinusoide, ¿ya? Y voy a encontrar pues que el ángulo de desfase es phi menos 90 grados, ¿no? Por eso hay que colocar, perdón, es teta menos 90 grados en este caso, porque la corriente le estamos colocando como que hay un desfase de teta. Entonces, la representación fasorial quedaría la amplitud, que es im, con un ángulo de desfase teta menos 90 grados. ¿Ya? Estos ángulos phi, ¿ya? Y teta son con respecto a la horizontal, al eje horizontal. Entonces, fíjense cómo, de acuerdo a esto, aquí está el ángulo phi, ¿sí ven? Y es con respecto a la horizontal, ¿ya? Con respecto a la horizontal. Entonces, el ángulo que forma el fasor con respecto a la horizontal, el fasor de voltaje en este caso, con respecto a la horizontal, ¿ya? Y el ángulo teta en cambio, es el ángulo que forma el fasor con respecto también a la horizontal, ¿no? En este caso, el ángulo teta es el ángulo de fase de la corriente con respecto a la horizontal, ¿ya? Eh, bien, una última cosa y bien importante, déjenme borrar estas entradas. Una última cosa y bien importante es que el diagrama, perdón, la variable, ya cuando ustedes la vean escritas así con letra B grande y en color negrita, se refiere a que es un fasor. Por ejemplo, aquí está B mayúscula y con color negrita y resaltada, ¿no? Con negrita, o sea, más oscura. Eso a ustedes les está diciendo la diapositiva de que esto de aquí es un fasor. ¿Ya? Otra manera de expresar un fasor es así mismo con la variable, pero se le coloca como un techito arriba. Eso también quiere decir de que se trata de un fasor. ¿Ya? Bien. Bueno, creo que
podemos llegar hasta aquí con esta clase. Muchas gracias.